Vamos a continuar con el estudio del mensaje de Zacarías. Es la primera parte del mensaje. El primer mensaje básicamente de él son tres, pero sabemos que el primero fueron 8 sueños que el Señor le dio, 8 visiones, y hemos estudiado las 4 primeras, así que hoy vamos a estudiar las otras 4 como mensaje para el pueblo de Israel después del exilio. Y haciendo resumen de la vez pasada, podríamos decir que la primera visión era pues, la manifestación de Dios, mostrándole que Él estaba enterado de todo lo que sucedía en la tierra, todo lo que le pasaba a su pueblo, y que los ángeles que tenía básicamente recorrían toda la tierra y le informaban de la situación. Veíamos que habían anuncios de sangre, de guerras, todo lo que había pasado el pueblo de Israel. Y después habla de la segunda visión, precisamente de estos grandes imperios que han sido demolidos, o le mostraba que iban a ser demolidos por los carpinteros o artesanos que el Señor le mostraba, y que todos estos 4 imperios que habían sido dominantes sobre el pueblo de Israel iban a ser completamente destruidos. Y la tercera visión hablaba también de una Jerusalén básicamente abatida. Hablaba primero empezó hablando alrededor de Israel, ahora se enfoca a Israel y específicamente a la ciudad de Jerusalén abatida, y que básicamente estaba mostrando lo que iba a ser el esplendor de la nueva Jerusalén, con unas medidas diferentes, ampliadas, como capital del reino de Dios, donde iba a estar a cargo de Cristo como dueño y señor de esta ciudad, y que iba a ser su templo. Así que hasta aquí vamos a la tercera ciudad, la tercera visión, y la cuarta se enfocaba tanto en el pueblo como en el sacerdocio de Josué, que los mostraba como algo impuro, que él les quitaba la ropa, los restituía, los limpiaba para estar listos para recibir la bendición de Dios a través de la función que iban a hacer en su pueblo. Si el pueblo se arrepentía, iban a ser completamente sacados de ese trato que habían sido sometidos por 70 años, y ahora iban a ser completamente bendecidos en todas las áreas. Así que ese podemos decir que es el resumen de las 4 visiones anteriores. Vamos ahora a la quinta, y como le decía, todo esto era con el primer mensaje que le dio el Señor a través de estas visiones, era para animar al pueblo, que otra vez dejaran todo lo pasado, todo mostrándole lo que iba a suceder también con todos estos imperios que habían sido que los habían dominado por todos estos años, y que tenían que dejar eso atrás, algunos los que estaban cómodos, dejar la comodidad también, y ahora mirar lo que les esperaba, o lo que les tenía preparado el Señor para animarlos a construir el templo. Entonces vamos a mirar la quinta visión, que tiene que ver con la imagen que ven ahí en su pantalla, y dice así en Zacarías 4:1 al 5. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió: ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Bueno, si Zacarías no lo sabía, pues a nosotros también nos cuesta dificultad saber todo esto que el Señor mostraba, pero el Señor muestra una visión y la explica en forma clara también. Y todo lo que tenga que ver con el candelabro, todos sabemos lo que es la menorá, lo que hemos visto algunas veces ya sobre este tema, muestra que todo esto era de oro macizo, era oro completamente fundido, no había una unión entre las partes, sino que todo era un cuerpo completamente macizo, por el que fluía aceite a través de sus canales, de sus cavidades. Pero lo importante de este candelabro era mantener la luz completamente encendida, permanentemente encendida dentro del templo del Señor.
Y todo esto nos muestra la solidez y la perfección que implica la santidad. No puede haber una grieta, no puede haber una fisura. Es lo más puro que hay. El oro como tal muestra siempre la imagen de Dios en relación a su santidad, a su perfección. Y siempre estaba alumbrando el templo del Señor, como manteniendo la visión a su pueblo también. Y era la forma de manifestarse el Señor para su pueblo. Sin embargo, hay unas eh, comentarios de algunos expertos en la palabra, que esto tiene que ver con la iglesia, específicamente, de acuerdo a unas palabras que habla en Apocalipsis, creo que 20, en el sentido de que es la santidad que debe mantener la iglesia y cómo Dios mantiene su iglesia a través de su aceite, que es el Espíritu Santo. Y precisamente encima de este candelabro, habla de un recipiente. Hemos sabido que estas lámparas las llenaban de aceite permanentemente y tenían que mantenerlas de esa manera. Tenía que producir el aceite para poder tener encendidas las lámparas. Pero en este caso vemos que el Señor encima de esa lámpara le muestra un recipiente en la visión. Y lo que básicamente implica ese recipiente es que el Señor les va a dar un constante suministro de su aceite. O sea, que va a mantener encendida y la llama de su presencia en este lugar y que Él se va a encargar de que todo esté permanentemente prendido, encendido. Zacarías 4:6 al 7 nos dice, los otros dos versículos dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Y esto precisamente le está hablando al quien construye el templo, el encargado de construir el templo, que es Zorobabel. Y hemos aprendido ya en algunas lecciones anteriores a qué se refiere esa piedra principal o esa piedra angular, que es la propia figura de Jesucristo. Y lo que exclaman aquí básicamente es la hermosura que él ve a través de la figura de Jesucristo, y básicamente es una alabanza donde anuncian su gracia básicamente, esos gritos de alabanza en otras traducciones hablan de la exaltación de su gracia sobre su iglesia. Así que como lo que expresa aquí es que él va a mantener el aceite encendido, y ese aceite, como vemos, es el Espíritu Santo, que dice no es por fuerza ni por poder, como mucha gente dice, sino por el poder del Espíritu Santo. Y como hablábamos ayer a través del bautismo de Jesús, el Señor es el que se encarga de dar ese poder absoluto a través del Espíritu Santo, que es el que representa el poder en la vida de la iglesia. Así que básicamente lo que le están mostrando en esta visión es que el Señor va a tener cuidado permanente sobre su pueblo, y que siempre van a estar a la expectativa de la piedra angular, que es Jesucristo. Y entonces vuelve a mencionar al Mesías esperado, y esto se va a encargar el Señor de mantener viva la llama dentro de su pueblo. Zacarías 4:8 al 10 dice, entonces vino a mí palabra del Señor: Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Sabemos que empezaron a construir el templo, lo dejaron por 16 años sin construir, la gente se distrajo, se aflojeró, y el Señor les promete que ese Zorobabel, él, como lo empezó, él también va a terminar de construirlo. Y así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Como vemos, el Señor estaba muy pendiente de la construcción de su templo. La gente se distrajo, se aflojeró, eh,
veían como que era poca cosa el templo del Señor, pero de alguna manera le está mostrando que Él está al tanto de todo y que va a hacer que la obra se termine, animando a todo su pueblo a que se concentre en eso. Lo importante de todo y para lo cual fue llevado el pueblo a la ciudad de Jerusalén era para que construyeran el templo. Y el Señor no iba a dejar esto empezado sin terminar, simplemente les garantiza que esto va a darse y que se animen, que así sea que lo vean como poca cosa comparado con el antiguo templo. Ese era el templo que el Señor estaba respaldando y donde iba a tener su presencia. En Zacarías 4, del 12 al 14 dice, entonces le pregunta al ángel, ¿qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y también el olivo junto a los dos tubos de oro por los que fluye el aceite dorado. El ángel me respondió, ¿acaso no sabe lo que significan? Y yo tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me explicó, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Y esto era la confirmación de que el Señor había escogido a Josué y a Zorobabel como esos dos olivos que iba a utilizar y que iban a tener todo su respaldo, iban a tener todo su espíritu para dirigir a su pueblo, uno en la parte administrativa, en la parte gubernamental y el otro como sacerdote de su pueblo. Así que esto también tiene un significado apocalíptico también. Hemos hablado de los dos testigos que el Señor también va a utilizar eh, con todo su espíritu al final de todos los tiempos. Así que esto nos confirma confirma a estos dos hombres con todo el respaldo del Señor para dirigir a su pueblo. Entonces, hasta aquí tenemos la quinta visión que él le muestra, donde confirma la terminación del templo, confirma quiénes los van a dirigir y que va a tener todo el respaldo constante del Espíritu Santo en la dirección de esta obra. Viene la sexta visión. Dice Zacarías 5, del 1 al 4. Alcé otra vez la vista y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí, veo un rollo que vuela de 10 metros de largo por 5 de ancho. Entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre todo el país, según lo escrito en el rollo. Alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así que he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura en falso por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso. Y sabemos que estos pergaminos o esto que ve volando, pues tiene que ver siempre con la palabra del Señor cada vez que se hablan de los pergaminos. Y empieza a dar unas medidas en cuanto, básicamente 5 por 10 y es interesante que son las mismas medidas que ocupa el lugar santísimo en el templo del Señor, y es más grande que el mismo atrio o el pórtico de las puertas de Salomón. Y la gente pues hace cuestión con los números, mucho análisis de los números, y, y básicamente dice, es más grande que toda la capacidad del ser humano, básicamente, por protegerse, que era lo que significaba como el pórtico, pero es el poder de todo el lugar santísimo, todo el poder de Dios en acción, básicamente, para llevar a cabo su obra. Y cuando vemos que está hablando de los mandamientos del Señor, uno de ellos que decía que no robarás y el otro es que no jurarás en vano con el nombre del Señor, y está condenando estos aspectos precisamente. Está condenando el pecado, la desobediencia del hombre, y lo que está mostrando aquí es que lo va a destruir. Entonces está anunciando un juicio específico sobre los que robaban al Señor. La gente, como vemos, se interesó por sus propias cosas, miró sus propios intereses y dejó a un lado el nombre del Señor y el templo que estaban construyendo. Y lo que el Señor está advirtiendo precisamente a través de esta visión es que Él va a acabar con todo el que sea ladrón, el que
tome a la ligera su nombre, pero además está ratificando como tal la importancia de los mandamientos y de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra es un arma de doble filo. Por un lado nos da vida, pero por otro lado también nos condena si no la obedecemos. Así que lo que le estaba básicamente mostrando a través de este pergamino, esto que vuela a través de toda la ciudad, es que esa misma palabra los va a condenar si no la obedecen. Y ese era un llamado para todos nosotros, y con toda la responsabilidad que tenemos de conocer su palabra, de conocer los mandamientos del Señor, que si no lo obedecemos, pues vamos a ser juzgados por esta misma palabra. Así que les está ratificando esto, que Él estas cosas las condena y que todo el que conoce su palabra sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debe hacer. Y viene otra, la séptima visión, que es una mujer dentro del efa. El efa es básicamente un tipo de canasto que utilizaban en la parte comercial, en una medida básicamente del grano, y muestra a una mujer dentro, en su interior. Vamos a mirar lo que dice Zacarías capítulo 5. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es? Le pregunté. Y él me contestó, es una canasta de 22 litros. Es la maldad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa del plomo y dentro de esa medida había una mujer sentada. Y el ángel dijo, esta es la maldad. E inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cual la cubrió luego con la tapa de plomo. Alcé la vista, vi ante mí dos mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan la medida? Y él me respondió, se la llevan al país de Babilonia para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí sobre un pedestal. Y básicamente hace referencia al pecado como tal, representado en una mujer. Sabemos que el pecado entró a la humanidad a través de una mujer y todo pecado, si quiere acabarse, hay que arrancarlo de origen. Básicamente lo que está mostrando esta visión. Y lo que está mostrando es que el Señor tiene dominio sobre los que han provocado este pecado y le pone una tapa de plomo para que no sea liberada. Y lo que muestra es precisamente que va a ser llevado, esta maldad la va a concentrar en Babilonia, que es el símbolo de la maldad. Babilonia es todo lo contrario, básicamente, a la tierra prometida, al reino de Dios, aquí donde se ha originado, de la Torre de Babel, donde empezó el hombre a alejarse de Dios, a rebelarse ante Dios, y es el sinónimo de la maldad como tal. Es un sistema eh, que básicamente ha permeado todas las estancias sociales de todas de toda la historia donde ha salido la religión, el paganismo, eh, todas estas cosas que tanto nos afectan, como hablábamos ayer, todas estas cosas de las fechas, de los cambios de los calendarios. Al final todo esto viene de un origen babilónico. Y el Señor dice, voy a sacar el pecado básicamente de mi pueblo, lo voy a concentrar allá. Y esto, pues algún día va a ser juzgado, pero el Señor tiene control y el dominio sobre la maldad, que es en este caso representado por una mujer. En Apocalipsis 23 dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Y esto nos muestra, nos confirma además el dominio que el Señor tiene sobre las las fuerzas de maldad. Sabemos que hay unas fuerzas de maldad que están tratando siempre de destruir, de robar, de acabar con la humanidad, pero el Señor puede controlarlas, puede dominarlas, las puede meter presas, podríamos decirlo de esa manera, y sabe cuándo o en qué momento liberarlas con un propósito específico. Así que lo que le muestra es que esa maldad era sacada de su pueblo y que iba a ser nuevamente
concentrada en Babilonia, donde ellos habían estado precisamente exiliados por, por 70 años. En Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también han sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sabemos cuál es el final de la historia. El Señor nos adelanta el final de toda la humanidad y el final también de estas fuerzas de pecado y de maldad. Serán atormentados por los siglos de los siglos. Allí los va a tener eh, atrapados el Señor. Y esto es el castigo que van a recibir con todos los que lo han seguido, con todos los que han obedecido sus mandamientos, sus instrucciones, sus mandamientos de parte de los enemigos del pueblo de Dios. Así que los que obedezcamos al Señor vamos a estar en un lugar, todos los que obedezcan a estas fuerzas de maldad, pues también tendrán su lugar de tormento por la eternidad. Y por último, vamos a la octava visión, que tiene que ver también con esta. Empezamos a ver, ¿se acuerda que decíamos que la primera tenía que ver con el octavo, la segunda con el séptimo y así sucesivamente? Y empezamos con unos caballos que precisamente estaban revisando o andando por toda la tierra. Y aquí encontramos otra vez cuatro caballos. Dice, alcé de nuevo la vista y vi ante mí cuatro carros de guerra que salían de entre dos montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos alazanes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los cuatro espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente, el de los caballos pintos hacia el país del sur. Esos briosos caballos estaban impacientes por recorrer toda la tierra, y el ángel les dijo, vayan, recorran toda la tierra, de un extremo al otro. Y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, los que van hacia el país del norte van a calmar mi enojo en ese país. Y aquí, perdón, perdón, que nos muestra lo de los cuatro caballos, pero en este caso, diferente a los primeros que estaban básicamente revisando la tierra, eh, era la función de ellos y anunciaba lo que habían cometido, las guerras, las, las situaciones que estaban viviendo anteriormente el pueblo del Señor. Ahora vemos unos caballos que están en plan de guerra, en plan de juicio, en plan de condenación y comprometen ya no solamente a los imperios que estaban dominados, sino que están hablando de todos los cuatro puntos cardinales de la tierra, y es un juicio que va a ser extensivo, no solamente a los pueblos que atacaron o gobernaron a Israel, sino que va a ser extensivo a toda la humanidad. Y estos caballos como tal nos muestran los colores que los estudiosos de estos dicen que el alazán o el rojo tiene que ver, pues, lógicamente con la sangre, con guerra, y está hablando de que hay unos países que van a ser enjuiciados por esas guerras. Está hablando del caballo blanco, que es un caballo que básicamente que va a acabar con la falsa religiosidad, va a mantener pura la palabra del Señor de todos los pueblos que han venido atacándola tanto. Está también el caballo pinto que habla básicamente de muerte. Van a haber epidemias seguramente. A eso se refiere con la muerte. Va a haber mucha gente que muere en estos territorios. Habla básicamente de los pueblos del sur, que sabemos que de por sí todos los pueblos de África que están al sur de Israel, pues la gente se muere de hambre y de epidemias, y esto tiene que ver seguramente con estos pueblos eh, y el occidente, que era el caballo blanco, donde precisamente ha sido cuna de tanta religiosidad y tanta falsedad, como lo hablábamos ayer. Así que
aquí empieza a ver cómo se van a distribuir los males de la tierra a través de este juicio que el Señor comete. Pero queda el caballo negro que no había aparecido entre los caballos iniciales. Y el Señor hace énfasis en este caballo que se menciona precisamente en el versículo 8, perdón, se me quedó la diapositiva en otro lugar. Dice, entonces el ángel me llamó y me dijo, mira los que van hacia el país del norte, van a calmar mi enojo en ese país. Y ese país del norte que se refiere precisamente es el tema de Babilonia. Y esto lo que habla es que va a enviar miseria y hambre, lo que dicen los estudiosos, es lo que representa eh, este caballo negro hacia ese país del norte que es Babilonia. Así que lo que le está anunciando al pueblo de Israel le dice, mire, ni se les ocurra quedarse allá. O sea, aquí yo les tengo bendiciones, eh, más bien animarse a todos de que lleguen lo más pronto posible a Israel, porque todos los demás países, todos los demás imperios que han habido, que les han hecho opresión, van a ser enjuiciados por todo lo que les hicieron. Pero como vemos, esto no solamente se limita a esos países. Sabemos que en el Apocalipsis confirma que este juicio va a ser universal, que todas estas situaciones de guerra, de muertes, de epidemias, de hambre y de la falsa doctrina que han llevado por tantos siglos a la humanidad, pues todo esto va a ser limpiado y va a ser completamente purificado por parte del Señor, como lo hizo con Israel para mantenerlo puro y guardador de su palabra. Así que cuando estas cosas han sucedido, como dice, el Señor va a estar básicamente tranquilo, está diciendo básicamente, van a quitar su ira cuando todo esto se cumpla y cada quien reciba en su justicia su merecido.